Listo. Gracias, Andrea. Bueno, como les comentaba, estas simulaciones, ejemplos de Transys, estamos trabajando sobre la misma simulación del día de ayer, la Solar Domestic Hot Water. En la carpeta de ejemplos de Transys, ahí se encuentra. Como les comenté, al día de ayer que la abrimos, que la modificamos un poco, que vimos ahí que se tenía, tratar de no guardarla. Si la vamos a guardar, guardarla como un archivo nuevo para no modificar las condiciones iniciales que ya tiene este ejemplo. Entonces, esta interfaz o este simulador que ya está desarrollado, lo que simula es un sistema de calentamiento de agua con colectores de placa plana acoplados a un sistema de almacenamiento térmico. Hagan de cuenta que un colector de placa plana que es los que se instalan en una casa normal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues el colector de placa plana ingresa agua caliente al tanque, un tanque de almacenamiento, caliente el agua del tanque y esa agua caliente va a ir a nuestro servicio, que es por este medio, por esta pieza o este type que representa un mezclador, una tubería en T. A nuestro tanque de almacenamiento nosotros le vamos a sacar agua de la parte inferior, que es la parte que está fría, la temperatura menor, y la vamos a ingresar a nuestro colector de placa térmica, de placa plana, pues para que se caliente con respecto a las condiciones ambientales que estén presentes en el periodo de tiempo en el que estemos simulando. Entonces, va a calentar el agua y la va a ingresar. Entonces, esa agua que está saliendo por aquí ya no regresa al tanque de almacenamiento, entonces se puede decir que se está vaciando, pero nuestro tanque de almacenamiento tiene que tener siempre el mismo nivel, no se puede quedar vacío. Es por eso que nosotros estamos ingresando al tanque de almacenamiento por medio de esa corriente un fluido de agua que viene del agua del servicio público. Ese que está aquí me está dando un perfil de agua que es, por ejemplo, yo voy a requerir tantos litros de agua a cierto periodo de tiempo de la casa, de agua caliente. Ok, este tape que está aquí, eres el encargado de decirle a la simulación, ¿sabes qué? Tanta agua voy a ocupar a cierta hora. Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo te ingreso por aquí tanta agua, por aquí tienes que salir esa misma cantidad de agua, porque el balance de masa tiene que ser igual a cero. Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, este perfil de aquí yo se lo puedo decir, ¿sabes qué? En la mañana cuando se están preparando para irse al trabajo, para la escuela, pues a lo mejor se metieron a bañar a las 7 de la mañana, entonces van a tener una necesidad de agua caliente alrededor de, no sé, unos 10 kilogramos, no, a lo mejor 1 kilogramo por minuto o cada 30 segundos, así, hasta las 8 de la mañana. Y después a las 10 de la mañana, pues van a lavar los trastes, van a empezar a lavar ropa, se ocupa agua caliente, entonces darle otro flujo. Entonces, ese que está aquí es el encargado de darle ese tipo de variables, ese tipo de información. Entonces, esa variable va a ingresar agua, pero ¿a qué temperatura? Pues va a ingresar agua a la temperatura de la llave, ¿no? Aquí creo yo que la está poniendo a 15 grados Celsius. Le está diciendo que el agua entra a 15 grados Celsius, está considerando que siempre el agua de la llave va a salir a 15 grados Celsius y lo va a ingresar a esa temperatura al tanque. Entonces, esa temperatura cuando entre aquí va a empezar a distorsionar, me va a empezar a alterar la temperatura que tengo en mi tanque. Entonces, la va a empezar a enfriar. Entonces mi tanque de almacenamiento también está metiendo agua caliente porque ya hay sol, entonces puedo calentar. Al mismo tiempo que le saco agua caliente, pues está ingresando agua fría y está ingresando agua caliente. Entonces, el type se encarga de hacer los balances de energía para determinar el nivel de temperatura que está aquí presente. Hay ocasiones a lo mejor en que no siempre voy a requerir agua caliente, voy a requerir a lo mejor a diferente temperatura, entonces por eso hay un diversor aquí. Una cantidad de agua la voy a mandar para acá. Y así es más o menos como funciona este colector, esta conexión que está aquí, ¿no? Esta bomba se encarga de decir, ¿sabes qué? Yo quiero que siempre pase por aquí un flujo en específico. Al colector térmico siempre se le va a meter el mismo flujo, muchachos. Siempre hay que tratar de mantenerlo en el flujo en el cual está definido por fábrica. A los colectores térmicos por lo regular, perdón, se considera un flujo de 0.02 kilogramos por segundo de fluido por cada metro cuadrado de área de captación solar. Si tenemos un colector de 2 metros, le vamos a ingresar al colector 0.4 kilogramos por segundo de fluido. Es por lo regular por lo que se consideran bajo estándares ese tipo de flujos.
Entonces, por lo general, se va a tratar de mantener un flujo distinto. Igual tú le puedes poner más, tú le puedes poner menos, pero va a cambiar la operación del sistema. Entonces, la bomba es encargada de decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que le metas un flujo a este colector. En este caso estoy considerando 200 kilogramos por hora. Quiero que le mantengas un flujo de 200 kilogramos por hora a este colector. Entonces, ese flujo es el mismo que va a salir por aquí y ese flujo va a ser el mismo que va a salir por aquí. ¿Por qué? Porque estos dos nodos que están aquí conectados, entrada al tanque y salida del tanque, son los mismos nodos. Haz de cuenta que esa es entrada de agua caliente y esa es salida de agua caliente. Perdón, entrada de la fuente de calor y salida de la fuente de calor. Esta es salida de agua caliente y esa es entrada de la fuente de agua fría. Entonces ahorita vamos a analizar específicamente esas características. Pero bueno, cada uno de esos tiene su forma de entrar al tanque. También estos, todos tienen su área en el cual deben entrar para saber bien por dónde está entrando el agua caliente, por dónde está saliendo el agua a la demanda, por dónde está entrando el agua del servicio público, entre otros valores. Este que está aquí es un controlador. Este controlador lo que hace es de que sensa las temperaturas. ¿Sabes qué? Sensa las temperaturas entre la salida del colector y la temperatura del tanque de almacenamiento para decidir cuándo va a encender la bomba. ¿Por qué se tiene que realizar ese control? Porque si yo no le digo a la bomba cuándo se apague, esta va a estar encendida durante todo el día, incluso cuando no haya radiación solar. Y si no hay radiación solar y tenemos energía térmica en el tanque, es decir, está elevada temperatura, va a empezar a sacar agua caliente y en vez de que la caliente más, porque se supone para eso la función del colector solar, en un periodo de noche o donde haya nublados de gran magnitud, o sea, nublados muy densos o por largos periodos, pues el colector, en lugar de incorporar la energía a la corriente, de elevar la temperatura, se va a convertir en un disipador de energía. Va a empezar a salir más fría el agua que la temperatura que ingresó y pues entonces estamos tirando energía de nuestro sistema y eso no es correcto. Entonces, este controlador que está aquí lo que hace es que sensa la temperatura del tanque de almacenamiento y la temperatura de salida de mi colector. Dice, ¿sabes qué? La temperatura a la que sale del colector no es mayor o no es suficiente mayor que la temperatura a la que está saliendo de mi tanque de almacenamiento al colector. Entonces, mi colector significa que no está calentando el fluido lo suficiente o no lo está calentando, incluso a lo mejor lo puede estar enfriando. Entonces, bomba, apágate. Y se apaga. Entonces, este controlador va a estar sensando la temperatura de salida del colector, pero sin que se encienda la bomba, para que en el momento en el que ya haya radiación solar y que empiece a haber un incremento de temperatura aprovechable con respecto a esta, es decir, para que pueda incrementar la temperatura del tanque, entonces este le va a mandar una señal de enciéndete. ¿Y cuáles son esas señales en Transys? Esas señales de enciéndete y apágate son simples ceros y unos. 0, apágate, 1, enciéndete. Y así ese tipo de lógica es la que vamos a utilizar para poder controlar diferentes equipos, no nomás la bomba, también abanicos, también diversores, también para tomar lógicas de control, también vamos a utilizar lo que es ceros y unos. Bueno, entonces así es más o menos cómo funciona este circuito de calentamiento solar, para qué funciona la bomba, para qué funciona el controlador. Este que está aquí es un type de integración, lo que hace es que ciertos resultados los va sumando y los va integrando. Este, por ejemplo, está definido para que realice una integración diaria de ciertos valores. ¿Qué valores? Vamos a ver. Está conectada a este. Lo que está integrando es la radiación total que incide sobre el colector. Entonces, este que está aquí, al final de un periodo de simulación de 24 horas, me va a dar un solo valor y va a ser la suma de toda la radiación solar que incidió sobre mi colector. También que me está integrando, me está integrando toda la energía que se le dio al tanque de almacenamiento durante todo un día. Entonces me dice, ¿sabes qué? En todo el día le llegó al colector tantos watts de energía por radiación solar, pero
durante todo el día le entregó tanto calor, energía térmica al tanque de almacenamiento. Y eso es solamente para realizar cálculos, no para hacer posterior análisis. Ese que está aquí también es la integración, pero en vez de realizarlo por día, lo hace durante todo el periodo de simulación. Durante las 24, durante las 800, 1500, 3000 o hasta las 8760 horas, dependiendo de lo que yo le diga. Este que está diciendo, aunque está integrando también la energía que estoy suministrando al tanque de almacenamiento, a la carga, cuánta energía necesité para auxiliar y cuánta energía se fue del calentamiento solar al tanque de almacenamiento. Y prácticamente es lo que me está haciendo esto. Me está sumando al final de la simulación, me va a decir, ¿sabes qué? Tú generaste tanta energía térmica, requeriste tanta energía térmica auxiliar y tanta energía térmica dices al sistema, a la demanda. Estas que están aquí, como les dije el día de ayer, son calculadoras. Lo que nos permite es realizar ecuaciones o realizar cálculos, incluso crear nuevas variables para poder utilizarlas en nuestra simulación, pero para poder controlar variables, ¿no? A partir de estas que están aquí, nosotros podemos incluso controlar sistemas, controlar el encendido y apagado de la bomba, poniendo condiciones, que más al rato les voy a explicar. Este también que está aquí son las más ecuaciones, son eficiencias en este caso. Lo que está haciendo es de que está calculando, por ejemplo, eta col D. Eso significa que es la eficiencia del colector. Esta ecuación que está aquí, que pusieron en esta calculadora, lo que hace es de que está calculando la eficiencia del colector térmico. Aquí lo que está calculando es la fracción solar. Es decir, de toda la energía térmica que suministré a la demanda, ¿cuánta energía en realidad utilicé del colector solar? Entonces, la fracción solar va de 0 a 1. 0 significa que de toda la energía que consumió la demanda, todo fue por auxiliar, por un sistema de calentamiento auxiliar. Y 1 significa que toda la energía suministrada a la demanda fue por la energía solar. Las fracciones solares pues, pueden ir desde 0.18, 0.25, 50.5, 0.7, para saber qué fue lo que aportó la energía solar. Y pues esas ecuaciones están aquí, ¿no? Este colector D, no sé qué significará la D, ¿qué es W? Ok. Ok, sí. Esas son formas diferentes de calcular la eficiencia del colector. Aquí está utilizando el calor útil. Es que la D significa del día, la eficiencia del colector durante todo el día. Y aquí es la eficiencia del colector instantánea. Vamos a ver qué más se le puede sacar aquí. Ok, esas que están aquí, muchachos, son de los types muy importantes. ¿Por qué? Porque eso nos van a permitir visualizar la información de forma gráfica como lo hizo ahorita. De esta forma. Estos types que están aquí nos permiten visualizar los resultados, pero también nos permiten almacenar la información en documentos de texto, en documentos de Excel externos. Por eso es una pantallita donde se miran las grafiquitas y una impresora. Estos que están aquí son impresoras solamente, no nos va a permitir visualizar la información gráficamente, sino que solamente la va a almacenar. ¿Qué más? Ok, este que está aquí, muchachos, es de los más importantes y de las ventajas que tiene Transys. Es un type para el procesamiento de información, como se los comenté ayer. Ese type nos permite dar y obtener la información climatológica de la región o la localidad donde estamos aplicando o estudiando nuestro sistema. Como les comenté ayer, el colector solar pues, se ve influenciado por distintos factores climatológicos, como es la radiación solar, la temperatura ambiente, la velocidad del viento, la ubicación geográfica. Aparte de pues, la velocidad del líquido y la temperatura y las características térmicas del fluido, ¿no? Pero en cuanto a condiciones ambientales, es velocidad de viento, temperatura ambiente, radiación solar. Entonces, esa información es indispensable para mí pues, para saber o conocer el rendimiento de mi colector, cuánta energía voy a poder obtener de mi colector, dependiendo de la ubicación. Entonces, este type que está aquí se encarga de eso, siempre y cuando tú le des la información que requiero que la tengas. Por ejemplo, si quiero realizar un estudio en Mexicali, pues tengo que tener la base de datos climatológica de Mexicali.
Si quiero hacerlo en San Diego, en México, en China, donde quieran, tienen que tener la información para poder realizar ese estudio en esa localidad. Hay diferentes herramientas para generar ese tipo de información. Después la platicamos si quieren, pero primero vamos a trabajar con la información que ya tenemos, ¿no? Ya tenemos varios archivos climatológicos, creo que sí tenemos de México, tenemos de todas las localidades de aquí en Baja California y otras que podemos que estudiar también. Entonces, la ventaja de ese tipo de types y en sí de Transys en este tipo de aplicaciones es de que, por ejemplo, yo tengo lista mi simulación y le digo, ¿sabes qué? Pues tengo la información de Mexicali y hago la simulación y ya tengo estos resultados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, espérame. Aquí está. Y tengo estos resultados. Ah, sí, pues se comportó la temperatura, la eficiencia, bla, 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 bla. Ah, ok, está bien. Y ahora, ¿qué pasaría si este mismo sistema, en vez de que esté en Mexicali, estuviera en China? Ah, ok, está bien, pues nomás me voy aquí, le cambio aquí y se lo pongo acá como el archivo climatológico de China y pum, vuelvo a realizar la simulación. Y ya, así de simple, ya sé cómo se va a comportar mi sistema en cualquier localidad, en cualquier parte del mundo, solamente teniendo la información climatológica de la localidad. Esa es una de las superventajas que tiene Transys, de que puedes analizar tu sistema bajo diferentes condiciones de operación como si estuviera instalado en cualquier parte del mundo, pues. Y eso para nuestra área en el sector energético, pues es indispensable, ¿no? Porque ya sabemos que cada área o cada región es distinta, tiene distintos recursos renovables, en este caso diferentes condiciones climatológicas como velocidad de viento para sistemas eólicos, por ejemplo, radiación solar para sistemas solares. Pues esta ventaja que tiene Transys con respecto a otros programas, pues es lo que le da un plus, ¿no? Lo que la vuelve ideal para nosotros como ingenieros en energías. Ok, entonces, ahí les expliqué un poquito lo de cómo funciona este simulador, pero ahora vamos viendo un poco lo que es la lógica de programación o la lógica del desarrollo del simulador. Como pueden ver, aquí tenemos diferentes types y entre ellos tenemos diferentes líneas. Todas estas líneas que están aquí significa transferencia de información. Es decir, yo le mando salidas de uno para que se conviertan en entradas de otros. Mis types tienen diferentes características. Ellos tienen parámetros que son las características con las que van a operar, pero también necesitan información de entrada y unos te dan información de salida también. Entonces, por ejemplo, analizando nuestro colector solar, ¿qué características o parámetros, como se llaman aquí en Transys, debe de tener mi colector? Ah, pues debo de definirle los materiales con los cuales está construido, los parámetros de eficiencia que tiene mi colector, es decir, su ecuación de eficiencia, el área de captación que tiene, el fluido con el que va a estar trabajando, entre otras características propias de nuestro equipo, de nuestro proceso. Pero también tengo diferentes variables de entrada que requiero, como cuáles. Ah, pues requiero saber cuál es la radiación solar que incide sobre mi colector. También requiero saber la temperatura ambiente, la velocidad de viento incluso. También requiero saber qué velocidad de flujo le está ingresando a mi colector y también, más importante, la temperatura a la cual está ingresando a mi colector, porque eso define la eficiencia del mismo. Entonces, esas características o esa información nosotros nos vamos a encargar de dárselas. ¿Cómo? Arbitrariamente dejándolas como constantes o obteniéndolas de otros types. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi colector, ah, ¿sabes qué? Siempre vas a tener una radiación solar incidente de 1000 watts sobre metro cuadrado. Ah, ok. Y siempre durante todo el periodo de simulación me va a decir que tengo una radiación de 1000 watts sobre metro cuadrado. Pero si yo le conecto de mi type, del clima, la radiación solar que está incidiendo o la radiación solar presente durante cierto periodo de simulación, pues ese estudio va a ser mucho más completo o más específico de la región donde yo lo estoy estudiando. ¿Por qué? Porque ya van a ser valores de radiación medidos o pronosticados para dicho sitio de estudio. Entonces vamos a poder comprender el comportamiento del colector bajo condiciones reales de operación. Entonces, algo que también que se ha pasado, la lógica de simulación de Transys, muchachos,
se da por periodos de tiempo, se simula por periodos de tiempo. Es por eso que se llama transitorio y lleva por nombre el programa transitorio. Yo le puedo definir, aquí donde está esta hojita, donde se llama Control Cards, se abre esta ventanita, yo le puedo definir a Transis durante qué periodo de tiempo, en función de horas, año, quiero realizar el periodo de simulación. Por ejemplo, si dividimos los 365 días de un año en horas, tenemos 8,760 horas durante todo un año. Entonces yo le puedo decir a Transis, ¿sabes qué? Quiero que inicies la simulación desde las 0 horas hasta las 8,760 horas. Y quiero que realices cada cálculo cada 0.025 horas. Entonces significa que en una hora va a realizar 4 cálculos. Dentro de las 8,760 horas, pues por 4, ¿cuántos son? Pues son alrededor de 34,000 cálculos, ¿no? Que realiza. Está realizando la simulación durante un año completo, desde la primera hora del 1 de enero hasta la última hora del 30, ¿cuántos días tiene diciembre? 31 días de diciembre. Y va a realizar un cálculo cada 15 minutos, 0.25 horas. O no, ¿sabes qué? Yo solamente quiero analizar desde las 5,000 horas hasta las 5,500 horas y quiero por periodos de una hora. Ok, perdón, 5,500. A las 5,500 horas estoy analizando 500 horas por periodos de tiempo de una hora. Ok, está bien. Así es como funciona Transis. Transis funciona por lo regular, cuando miramos los resultados, se van a mirar en horas año. No vamos a ver que por días o por mes. Yo le puedo poner aquí también, claro, por ejemplo, segundos. ¿Sabes qué? Inicia a los 25 segundos, no sé, que serán los 25 segundos del 1 de enero, hasta los 500 segundos. Y ya voy a realizar una simulación. Cada segundo durante los 25 segundos del año, los primeros 25 segundos del año, los 500 segundos del año. Durante ese periodo nomás voy a realizar la simulación. O día, ¿sabes qué? Realízame la simulación desde el día 55 hasta el día 365, por ejemplo. Y en un periodo, aquí es el día 365. Y un periodo, no sé, a lo mejor de 30 minutos. Es decir, cada media hora. Así puedo realizar yo la simulación. Puedo definir yo en qué periodo quiero realizar los estudios. Pero tienen que tener cuidado. Para poder realizar la simulación durante dicho periodo de tiempo, tengo que asegurarme de que tengo la información climatológica para ese periodo de tiempo. Entonces hay que tener ahí cuidado. Por lo general, yo siempre trabajo en horas. Le pongo aquí horas, y aquí también le pongo horas. Entonces, por ejemplo, para verano, que estamos hablando de junio, mitad del año, estamos hablando de 4,300 horas más o menos. 4,300 horas hasta las, ¿qué? Vamos a ponerlo hasta las 4,000, vamos a hacer 100 horas. Y periodos de tiempo de 0.5 horas. Aceptar. Me voy a donde dice correr. Y ya me hizo la simulación. Aquí no, es que no se ve. Déjenme hacerlas para allá. Ya me hizo la simulación rápido. Aquí podemos ver esta grafiquita que se graficó. Son los resultados. Deja ponerlos para que se vean gruesecitas. Ahí está. Podemos ver diferentes líneas, ¿no? Todas esas líneas es información. Son variables. Y aquí arriba tenemos las variables. Qué significa cada una con sus nombres que se les declararon previamente en los tags. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces aquí en la parte de abajo podemos ver el tiempo de simulación. La hora inicial que yo le puse 4,300 horas y la hora final 4,400 horas. Y pues acá arriba pues son las escalas, ¿no? Temperaturas y tasa de transferencia de calor. No, para que se den una idea de que Transis así maneja la forma de trabajo, la forma de simulación en horas, para que lo consideren. Van a decir, ay, qué enfadoso, ¿cómo vamos a saber definir si yo quiero estudiar, por ejemplo, enero, febrero o ciertos días de diciembre, por ejemplo?
para estar calculando cada rato las horas de que le corresponde. Pues para eso está esta hojita que está acá en la carpeta de Transys portable, que esta hojita de Excel que les dije que le íbamos a ver después. La abrimos y vamos a quitar. Ahí está. Ok. Por ejemplo, esa que está aquí, que la realizó también el arquitecto Aníbal Luna, el doctor en ingeniería arquitecto Aníbal Luna, nos ayuda a definir la hora para cierto día. Por ejemplo, yo quiero realizar mi simulación el día, no sé, el día más bonito del año, el 13 de abril. Pues voy moviéndolo aquí y le pongo 13 de abril. Y dice, ¿sabes qué? La hora inicial para ese día son 2449, pero esta es la primera hora del día de Transys. Es la primera hora cumplida del día 13 de abril. Entonces, si yo quiero iniciarlo desde el minuto cero, permíteme, muchachos, ¿sí? Permítame. Ya volví, perdón, una disculpa, es que me lo llama. Bueno, estamos en que esa que está aquí es la hora inicial, es la primera hora cumplida del día 13 de abril. Si yo quiero iniciar mi simulación en Transys desde la primera hora de ese día, es decir, desde el minuto 1, desde el minuto 0 se puede decir, le tengo que restar una aquí, 2448 horas para iniciar. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo quiero iniciarla entonces desde el 13 de abril, que es ¿qué hora, perdón? 2448, ahí me decía 2449, pero es 2448, me voy a Control Cars, le digo, ¿cuál era? 2448. 2448, 13 de abril, y quiero acabarla, quiero realizar una semana completa, me voy hasta el 20 de abril. 2640, la hora final. Esa sí es la normal. 2640. Y aquí 2640. Desde el 13 de abril hasta el 20 de abril. Y vamos a hacerla pues, de 0.5 horas. Está bien, vamos a dejarla 0.5 horas. Y ya le doy simulación. A correr acá. Ya se hizo acá. No, ustedes no ven, pero se ve acá. Y ahí está, ¿no? De 2448 a 2640 horas, y así es como se va a comportar mi sistema durante ese periodo de simulación. Entonces, aquí tenemos diferentes variables, acá que después vamos a explicar. Pero así es como se comporta, así es como se realiza y se selecciona el periodo de simulación. Porque, por ejemplo, para el estudio que realizamos del SATEP, del Sistema de Enfriamiento Termosolar de Puertecitos, pues nosotros estamos solamente enfocados en el periodo de simulación del verano. ¿Por qué? Porque era el periodo donde se requería el sistema de enfriamiento en las primarias. En invierno, pues no lo analizamos, quedó fuera de mi estudio, entonces yo solamente me enfoqué sobre cierto periodo de investigación, sobre cierto periodo de tiempo, y lo demás, pues lo dejé por fuera, ¿no? Entonces yo en Transys yo le dije, ¿sabes qué? Nomás quiero estudiar este periodo y me enfoqué sobre ese periodo. Incluso ya cuando quiero ver más específicamente cómo se comporta durante cierto día nomás, pues ya puedo explicar de enfocarme solamente en un día. Bueno, muchachos, ¿comentarios, dudas hasta ahorita?
Todavía estamos viendo así como introducción, ¿no? De cómo es que se conforma la simulación. Ahorita vamos a ver la conexión. ¿Todo bien? ¿Continuamos? Sí, profe, todo bien. Sí, todo bien. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a analizar la simulación. Vamos a poner... ¿Qué día estaría bien? Vamos a poner... Un día acá. Vamos a poner este 25 de junio, 4200. 4200. Y nos vamos a ir hasta los 4150. Vamos a analizar sobre... no, perdón, 4350. Un periodo de 150 horas, desde el 25 de junio, que es 4200, hasta no sé qué tal día sea que, ¿verdad? Pero son 150 horas. Vamos a aceptar, y entonces yo le voy a dar clic a correr mi sistema y vamos a analizar cómo se comporta el sistema, solamente así como está, lo que me está dando Transys. Ok, vamos a poner run. No. Entonces, bueno, antes de hacer esto, les voy a hacer una simulación durante todo el año, para que miren la diferencia, desde el 0 hasta 8760 horas. Aunque como son muchos cálculos, vamos a ponerle por un periodo de 1 hora. Aceptar, y ya les voy a poner aquí correr, para que miren. Ay, canijo. Ok. A ver, a ver. Ok. No sé por qué no puedo ver, compartir la pantalla para acá. No sé por qué, a ver. Correr acá. Ok, no, a ver. Vamos a quitarle aquí todo el año. Vamos a ponerle mejor 5000, 8760 horas. Vamos a ver qué pasa acá. No. A ver. Permítanme, es que se hizo muy grande la pantalla. A ver. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ok. Entonces, realicé la simulación, muchachos, desde la hora 5000 hasta la 8760. Por periodos de simulación de 1 hora. Entonces realizó 3760 cálculos. Esos 3760 cálculos aquí están graficados. Tenemos en ese caso, esta que está aquí, es la información gráfica que nosotros seleccionamos o que está definida en la simulación. Podemos ver aquí en la parte izquierda inferior 2 pestañitas. Significa que son 2 gráficas. Esas 2 gráficas están relacionadas a estas 2 que están aquí. A la impresora 1 y a la impresora 2. Entonces, esas 2 gráficas, si podemos ver esta que está aquí, ¿qué tenemos conectada a ella? Tenemos conectada el clima. También tenemos conectada la bomba. Y también tenemos conectada cosas del colector solar. Y a esta que está aquí, pues tengo conectada pues corrientes calientes de acá del tanque de almacenamiento, más tanque de almacenamiento y del agua. Entonces, si me voy a la gráfica, tengo 2 títulos. Uno dice Weather, que es clima, y dice el Solar Loop, el circuito solar. Y la otra dice el tanque. Ok. Esta gráfica está aquí, está graficando la información que viene de esta parte, ¿no? Entonces es esta que está aquí. Y esta gráfica que está acá, pues es la otra, la que tiene el clima. Entonces, si nos vamos a ver la parte superior, vemos las variables que están graficadas. Por ejemplo, TI-col significa temperatura de entrada al colector. TO-col significa temperatura de salida o temperatura outlet del colector. Inlet y outlet. Y acá G-colector es la radiación solar que incide sobre el colector. Y MD significa el flujo de agua
de líquido que está entrando al colector. M siempre está relacionado al flujo másico, ¿no? Entonces, yo puedo, aquí como pueden ver, pues es un chorro de información, así como que no se puede apreciar bien. Puedo, por ejemplo, desactivar el flujo másico y ya le doy clic sobre la variable y se desactiva y entonces ya se oculta. Puedo ocultar también la radiación solar y se oculta. Aquí la temperatura de salida y se oculta. Entonces aquí puedo apreciar yo la temperatura a la que entra el fluido a mi colector solar durante todo el periodo de simulación. Entonces podemos ver que entra para alrededor de los 20 y tantos grados Celsius, 20 y algo, y pues aquí está, es como varía con respecto al día, ¿no? Tenemos muchos días. Puedo apreciar yo como que cada día es una puntita que está aquí, porque es cuando cuando hay radiación solar, cuando incrementa la temperatura de mi colector. Entonces, esa es la temperatura a la que entra. Ok, pero ¿cuál es la temperatura a la que sale del colector? Ok, vamos a activarla. Y ahí está. Hay periodos en los que se puede apreciar que la temperatura supera los 100 grados Celsius. Y me imagino que durante esos periodos es porque el flujo de agua se detuvo. Es decir, no hubo demanda de energía térmica, entonces está en estancamiento mi colector. Entonces, como ahí está la masa constante, se incrementa la temperatura, ¿no? Por eso hay ciertos picos de temperatura. Pero, por ejemplo, aquí pues se puede apreciar pues, mucha información, ¿no? Yo lo que puedo hacer es dejar un clic aplastado aquí y jalar y seleccionar un área de la simulación para analizarla específicamente sobre ese periodo. Ahora vamos a analizar esto que está aquí. Lo suelto y se me abre una ventanita, esta ventanita que está aquí, solamente con el periodo de tiempo que yo seleccioné. Entonces ya puedo apreciar un poquito más claro cómo se comportan las temperaturas, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito más grande esta. Y ya puedo apreciar, ¿sabes qué? Durante este día, así se comportó la temperatura. Este que está aquí, temperatura de salida, pues significa que estaba apagado, que ya no había radiación solar. Y entonces, pues se vino para abajo, ¿no? Le empezamos a sacar agua al tanque de almacenamiento y se vino para abajo la temperatura de salida del colector, pero pues no estaba ingresando. Tampoco estaba calentando el colector porque miraban para abajo la temperatura. Entonces, al día siguiente, se le ingresó temperatura al colector y empezó a salir el sol y pues empezó a calentar el fluido. Empezó a calentar, bla, 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 bla. Ahí está. Y pues ahí está cómo se comportó la temperatura, el cero de temperatura de entrada durante ese periodo. Y podemos ver picos que se va hasta los 115, 120 grados Celsius. Pues les digo porque seguro se apagó el flujo de agua y es por eso que se incrementó tal grado la temperatura. Otra cosa, muchachos, si yo dejo aplastado la tecla Shift y muevo el cursor sobre la gráfica, me puede dar el valor exacto de esa variable en ese punto. Por ejemplo, la aplasto y lo dejo aplastado Shift y muevo el cursor y pueden apreciar que acá en la parte superior izquierda, donde antes estaba el título de la variable, ahora se convirtió en un valor numérico. Ese valor numérico es el exacto en ese punto en el que está el cursor, en el que está la gráfica. Entonces, de esa forma yo puedo saber exactamente cuál es el valor. Por ejemplo, es que aquí se mira medio raro, quisiera saber qué temperatura hay aquí porque no alcanzo a apreciarla bien en la escala. Aunque me pongo aquí, dejo aplastado Shift y ya muevo el cursor y ya puedo ponerlo sobre cierto punto en la gráfica y me da el punto exacto o el valor exacto en la parte superior izquierda. Eso también es posible en esta gráfica principal. Dejo aplastado Shift y puedo moverme sobre toda la gráfica y puedo apreciar los valores de las variables. Activo también la de radiación solar y la del flujo másico y puedo apreciar todos los valores, ¿no? Durante ese periodo de tiempo en el cual está el cursor. Las gráficas, aquí donde dice Plot Options, yo las puedo modificar para pues, hacerlas un poquito más atractivas a la vista en función a sus gustos. Por ejemplo, yo le puedo poner un fondo negro y que se mire así, o le puedo poner el fondo blanco como estaba. Yo le puedo poner líneas delgadas, así, o líneas gruesas como las tenía ahorita. Me gusta tener las líneas gruesas y fondo blanco.
Por a lo mejor a alguien le gusta el fondo negro con líneas gruesas o fondo negro con líneas delgadas. Ya depende de cada quien, ¿no? También yo puedo hacer... no, aquí no se puede. En el Transit 17 sí se puede, se pueden hacer dobles, gráficas dobles, en donde yo tengo dos gráficas aquí simuladas, yo puedo crear aquí una tercera, en donde se puede ver en la parte superior esta gráfica, por ejemplo, y en la parte inferior la segunda gráfica. Entonces, pero eso es en Transit 17. Bueno, entonces, estamos analizando eso, ¿no? Déjenme ponerlo como me gusta. ¿Sí? Estamos analizando la gráfica donde se aprecian los resultados de temperatura de entrada y salida del colector y la radiación solar. Vamos a desactivar las temperaturas y vamos a analizar la radiación solar. En este caso, muchachos, me van a decir, ¿pero por qué la radiación solar la marcas arriba de 3000? Porque en este caso está graficando la radiación solar en unidades de kilojoules hora. Entonces, pues kilojoules hora, para convertirlos a watts, creo que es ¿entre cuánto? Entre 3.6, algo así. No recuerdo ahorita el factor de conversión para convertirlos de los kilojoules hora a los watts, que para mí, siendo sinceros, es la unidad de medición de la radiación solar, es la que más utilizo, con la que más estoy familiarizado. Kilojoules hora, la verdad, no estoy nada familiarizado con esas unidades. Y Transys es de las unidades que más maneja, pero nosotros fácilmente podemos convertir esas unidades aquí con Transys. Entonces, aquí podemos ver la radiación solar. Vamos a analizar así esto. Vamos a analizar este periodo de tiempo, nomás que está aquí. Aquí, así me... Ok. Exactamente pasa eso que les comenté. Miren, vamos a analizar. Algo muy importante, muchachos, de que sí, Transys te facilita la vida para realizar simulación de sistemas, pero si ustedes no comprenden el funcionamiento de su sistema, no lo van a poder simular, no lo van a poder controlar, no van a saber si los resultados son verdaderos, si son aceptables, si son creíbles, representativos de la realidad. Es muy importante que ustedes comprendan lo que quieran simular antes de que lo simulen, porque si no, no van a poder interpretar los resultados. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo temperatura de entrada, salida del colector, la radiación solar incidente y un flujo másico, ¿no? El flujo másico, pues como tengo un control on-off, pues y si el flujo siempre es constante, pues siempre voy a tener un máximo de flujo y ese va a estar encendido y apagado. Y lo podemos ver con esta línea amarilla que está aquí. La radiación solar es la línea rosita que está aquí, o lila, púrpura, no sé qué color será. Entonces, esa es la radiación solar que incide sobre el colector, no, la radiación solar presente durante el día de las pruebas o de la simulación. Y pues podemos ver cómo se comporta la temperatura en función de ese periodo de simulación. Vamos a hacer un periodo más pequeño, vamos a analizar nomás estos días. Así para que se aprecie mejor. Ok. Vamos a analizar esto. Aquí está apagada la bomba. La temperatura de entrada del colector es constante y la temperatura de salida del colector, pues se puede decir que es constante, pero tiene una caída ligera. Entonces, yo interpreto esto como que es periodo de noche. ¿Por qué? Porque no hay radiación solar. Durante este periodo no hay radiación solar. Por lo tanto, la temperatura ambiente es menor que la temperatura de mi tanque de almacenamiento, y mi tanque de almacenamiento está perdiendo energía y por ende está disminuyendo la temperatura a la salida del tanque de almacenamiento. Aunque eso no significa que está ingresando al colector. Ahí está mi sensor y ahí está sensando la temperatura, pero no le están viendo el colector. ¿Por qué? Porque el flujo másico está apagado. No hay un flujo másico que va al colector. Entonces, a medida que va saliendo el sol, que va apareciendo un recurso solar aprovechable, pues va incrementando la temperatura de salida de mi colector, del colector, del tanque de almacenamiento, la temperatura a la que entra. Sin embargo, es hasta este periodo de tiempo al que está aquí,
Cuando la diferencia de temperaturas con respecto a la temperatura de entrada y de salida de mi colector es aceptable para que yo pueda encender la bomba. Entonces enciendo la bomba y ya puedo entonces empezar a calentar el tanque de almacenamiento. Aquí la diferencia de temperatura, como pueden ver, se cayó. Tenemos una ligera diferencia de temperatura, entonces el controlador dice, no, no es suficiente para que yo esté encendida, la energía aprovechable no es suficiente, entonces me apago. Y como se apaga la bomba, pero sigue habiendo recurso solar, miren, la radiación solar sigue estando presente, entonces se queda estancada el agua dentro del tanque almacenamiento del colector y sigue incidiendo la radiación, pues se dispara la temperatura, ¿no? Ah, ok, entonces otra vez detecta que hay una temperatura aprovechable, entonces vuelvo a encenderme y bajo la temperatura porque ya está incrementando el flujo que pasa. Entonces, ya pasa para acá y otra vez, ¿sabes qué? La temperatura no es suficiente, me vuelvo a apagar. Y así se la pasa, por eso hay estos picos de temperatura con respecto a la temperatura de salida, con respecto a la temperatura de entrada, hasta que se estabiliza más o menos. Entonces, eso fue el primer día. Ya se acabó la radiación solar y otra vez la temperatura de entrada vuelve a su valor de constante después de cierto periodo de tiempo, la inercia térmica que hay, y la temperatura de salida del tanque de almacenamiento pues va para la baja porque hay pérdidas térmicas. Al día siguiente pues pasa lo mismo, no empieza a haber radiación solar, empieza a haber una diferencia de temperatura aceptable, entonces enciendo la bomba, me vuelvo a apagar porque no era la temperatura aceptable, luego me vuelvo a encender y ya estoy más tiempo encendido y ya no hay esos picos que se elevan hasta acá porque ya estoy encendida la bomba hasta cierto periodo de tiempo y ya me vuelvo a apagar. Estos picos que están aquí, muchos que se mira así puras líneas, se puede decir tras, así como que es por el periodo de tiempo de simulación que tenemos. Recuerden que tenemos periodo de simulación de 1 hora, porque realizamos esta simulación pues de muchas horas, pero lo realizamos de 1 hora. Pero vamos a ver qué pasa si hago mi periodo de simulación más corto. De 5000 me voy a 5100, por ejemplo. No, perdón. De 5000 me voy a 5100 y me voy a periodos de simulación de 0.15 horas. ¿Que vienen siendo cuántos? Como 10, 7 minutos, algo así. Algo así. Bueno, entonces vamos a ver. Simulo. No se modificó el otro. No se modificó. Qué raro. 5000. 5100. Aceptar. 15. Aceptar. 6. Entonces simulo. Ya son los resultados. Entonces, mi gráfica principal, pues ya se mira un poco más suavizada, ¿no? Es porque ahora realicé, punto 15, ahora realicé 6 simulaciones. 6 simulaciones, 1, 2, 3, 15, casi 7, poquito más de 6 simulaciones por hora, ¿no? Para tener un poquito más de información. Entonces ya podemos ver un poquito más de suavizada las gráficas. Entonces, como no son por periodos de hora, lo que hace Transys es de que interpola la información que está dentro de esos periodos. La información de mi base climatológica es por hora, pero cuando yo hago simulaciones por periodos menores a 1 hora, lo que hace Transys es que interpola. Y ¿sabes qué? Así es la tendencia en ese periodo, y tú me pediste simulaciones entre ese periodo, entonces interpolo y te digo más o menos cómo se va a comportar. Entonces, es por eso que se suaviza la información y se puede apreciar más detallada. Entonces, antes teníamos por hora. Entonces, si la bomba detectaba, el controlador detectaba que no había una diferencia de temperatura aceptable, pues la apagaba y hasta la siguiente hora la iniciaba, cosa que no es verdadera en la realidad. En la realidad, pues cosa de minutos para que vuelva a encender la bomba para que vuelva a pasar el fluido. Entonces, ya haciendo el periodo de simulación más corto, pues podemos ver que la bomba casi no apaga. Nomás al inicio, cuando recién inicia la temperatura, cuando apenas va la radiación solar, pues ahí sí como que dice, no, es que todavía no está listo para calentar el fluido, todavía no es suficiente la energía, me apago. Entonces pasa un periodo de tiempo muy corto, estamos hablando de 30 minutos, no menos de 30 minutos,
Entonces vuelve a encender y dice, no, ¿sabes qué? Ya, ahora sí ya. Y se queda encendido todo el día, incrementa la temperatura de salida con respecto a la temperatura de entrada, aquí está la radiación solar a todo lo que da, y ya cuando va bajando la radiación solar, sigue calentando, pero llega a tal punto aquí en el que dice, ¿sabes qué? La temperatura de salida con respecto a la entrada ya no es suficiente. Ya estamos hablando de 2.5 grados Celsius de diferencia. Si estamos viendo, por ejemplo, en la parte superior izquierda, los resultados, la temperatura a la que entra es 92.5 y la temperatura de salida es 95, son 2.5 grados Celsius. La programación que tiene ahorita el programa dice, sabes que con esos 2.5 grados Celsius ya no quiero yo mantener encendida la bomba. ¿Por qué? Pues porque no es aprovechable tanto 2.5 grados Celsius, entonces apágate. Entonces te apago. Pero como se incrementa otra vez la temperatura, pues porque sigue habiendo radiación solar, dice, ok, ya hay delta de temperatura, vuelvo a encender. Pero cuando te enciendo, pues me doy cuenta que ya no hay, en sí la radiación es menor, entonces me vuelvo a apagar y me vuelvo a disparar porque sigue habiendo radiación solar un poco, incremento la temperatura porque está en acercamiento, entonces vuelvo a encender y digo, no, ¿sabes qué? Ya no, ya estuvo, mejor me quedo apagado. Y ya se baja la temperatura hasta la temperatura, baja hasta acá, pues porque le estamos sacando agua caliente al tanque de almacenamiento y se baja la temperatura porque ingresa la temperatura de la llave, que estamos hablando de 15 grados Celsius, y se está mezclando con la que está dentro del tanque, por eso se va disminuyendo, ¿no? Aquí llega casi ya, se vació en su totalidad el tanque, y pues la temperatura de entrada del colector, pues es así porque no le está ingresando temperatura. Entonces, al día siguiente vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Aquí podemos ver que es un día con un poquito menos recurso solar. Aquí había excelente recurso, aquí también. Aquí ya hay un poquito menos recurso y podemos ver esas intermitencias que son distintas, ¿no? La temperatura sería cómo se comporta. Y así, muchachos, así es como estamos analizando la información del campo de colectores solares. Bueno, el colector solar, cómo se comporta. También nos podemos ir a la otra gráfica, a la del tanque, en donde aquí, ¿qué es lo que está analizando? Tenemos un chorro de temperaturas. Tenemos T-top, T2, T3, T4 y T5. Y T-bottom, es aquí. Entonces, esas temperaturas, 4, 5, 6 temperaturas, son 6 temperaturas que están sensando la temperatura dentro del tanque. Tenemos un tanque estratificado, es decir, tenemos diferentes niveles de temperatura en el tanque. Ustedes saben que por densidad la temperatura o el agua caliente se va para arriba porque es menos densa. El agua fría es más densa, se va para la parte inferior. Entonces, por eso el colector solar siempre ingresa el fluido caliente en la parte superior, que es donde está el agua caliente, y saca el agua o succiona el agua para ingresar al colector de la parte inferior del tanque, que es donde está más fría, para calentarla. Esa es la dinámica de operación de un sistema de calentamiento solar. Y también pues el agua que se extrae del tanque para la demanda, para la casa, para los servicios, es de la parte superior porque es donde está el agua caliente. Entonces, aquí tenemos graficadas, muchachos, las temperaturas, en este caso 6 temperaturas del tanque de almacenamiento. La temperatura superior, que es la parte de arriba, la más caliente se puede decir, pero la temperatura 2, que es un poquito más abajito, luego la temperatura 3 más abajito, 4, 5, hasta la temperatura bottom, que es la del fondo. Entonces, esa temperatura bottom o la temperatura 5, no sé cuál de esas dos es la que utilizan para ingresarla al colector solar térmico, será cuestión de ahorita analizarlo. Entonces, así se aprecia esas temperaturas durante todo un día operativo, muchachos. Así es como ingresan cómo se comportan cuando se están calentando, cuando hay radiación solar, y ya cuando se acaba la radiación solar, así se comportan, ¿no? Se van bajando las temperaturas. Y así es como se diferencian al último después. Otra vez con la radiación solar, pues se incrementa. Esta que está aquí es la temperatura a domestic cold water. Vamos a quitar esta. Esta también. Esta rosita que está aquí, esa es la temperatura a la que va al sistema de calentamiento, a la demanda, a los servicios propios de la casa. ¿Por qué pues aparece constante? Porque nosotros vamos a tomar la temperatura de cierta parte del tanque y nosotros ocupamos el agua a cierta temperatura.
y ese tanque se va a encargar de satisfacer a esa temperatura. Si la temperatura superior del tanque de almacenamiento es mayor a esa temperatura, significa que el tanque está más caliente de la que necesita la casa. Entonces, lo que va a hacer el type va a ser que va a mezclar agua fría con esa agua caliente del tanque, pues para darle la temperatura que se requiere, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que mi colector caliente el agua hasta los 100 grados Celsius, 90 grados Celsius, y yo no le voy a entregar agua a 90 grados Celsius al servicio porque se van a quemar, es peligroso. Entonces, esa agua se mezcla con agua de la llave a 15 grados Celsius para entregarla a cierta temperatura que se requiere. Es por eso que aquí se aprecia esos niveles de temperatura. Eh, bueno, ¿qué más estamos analizando? El calor auxiliar. En este caso, muchachos, durante todo el periodo de simulación, el QAUX, estas líneas cafés significa el calor auxiliar o externo que requerí yo para poder satisfacer la demanda de agua caliente. Como pueden ver, al inicio de la simulación solamente se aprecia estos dos piquitos. Significa que durante el inicio de la simulación, cuando el agua estaba fría en condiciones iniciales y que requería agua caliente, pues yo necesité de energía auxiliar porque lo que estaba en el tanque no era suficiente o no había energía en el tanque y por eso prendí el calentador auxiliar. Resistencias dentro del tanque, un calentador de gas, como ustedes quieran verlo. Pero es energía auxiliar para llevar el agua de cierta temperatura a la establecida. Entonces, pero ya a medida que iba apareciendo el sol, que se fue calentando el tanque, que apareció el recurso solar, pues ya pueden ver que durante todo el periodo de simulación no se requirió las resistencias o el calentamiento auxiliar. ¿Qué más tengo aquí? Tengo el flujo del tanque, el flujo que va a la demanda. Aquí se aprecia. Pues en realidad es bien poquito flujo el que va a la demanda, ¿eh? Es bien poquito. Por eso es que se van las temperaturas tan elevadas, pero aquí podemos ver el flujo del tanque, de la demanda, es muy poca. El flujo, el amarillo, ¿dónde está? Es menos todavía. Del, de la demanda del tanque, aquí está. Y el bypass también es el que se utiliza para poder mezclar la temperatura del agua y todo eso. No más que la escala está muy alta, vamos a hacerla más chica. Ahí está, ya se aprecia. Los flujos, ¿no? Aquí. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a cerrar. Ahí está eso. Ok. Muchachos, vamos a dar un periodo de break de 5. Regresamos a las 10:20 para seguir con la simulación. Vayan al baño, despabilense un rato, tomen café porque a mí también se está enfriando y volvemos a las 10:20.
Listo, listo. Ya volví. Ok. Nos quedamos con que terminamos de ver las gráficas. Muy bien. Entonces, ahora muchachos, algo muy importante es ver la forma en que se conectan los types. Esto es muy importante porque de esto va a definir si está bien hecha o no nuestra simulación. Como en toda programación orientada a objetos, como está definida Transys también, nosotros tenemos que realizar conexiones de acuerdo a la línea o al origen y punto de destino de la información. Por ejemplo, si yo quiero conectar o enviar información de entrada a mi colector solar, es decir, le quiero enviar información variable de entrada desde el type del clima, lo que yo tengo que hacer es seleccionar en una primera instancia el origen de la información y al final el destino. Para yo poder enviar información, está estas líneas que están aquí, estos que están aquí, que se llama link. Si yo le doy clic, yo puedo irme sobre un type y van a aparecer esos puntos. Esos puntos son puntos de conexión de información, en donde si yo le doy clic, por ejemplo, en el type del weather, le doy clic, me va a aparecer esta línea. Entonces yo puedo enviar, eso significa que yo voy a enviar información del type, del clima, del weather, a, no sé, por ejemplo, al colector solar. Entonces defino al colector solar y eso significa, el sentido de la flecha significa que la información va de aquí para acá. Yo también puedo hacer lo mismo en ese caso del colector al clima, y podemos ver que el sentido de la información va del colector al weather. Entonces, ¿qué significa? Que variables de salida del colector las voy a enviar a variables de entrada del weather, del clima, del type del clima. Y aquí significa que variables de salida del clima, del type del clima, van a ser valores de entrada o variables de entrada del type del colector. ¿Qué variables son las que se requieren los colectores o los types de Transys? Eso depende de cada uno. Por ejemplo, vamos a analizar, y eso se tiene que analizar por cada uno de los types que estemos utilizando. Cada uno se debe de configurar a nuestras necesidades. Y ojo, entre más información y entre más información verdadera o real le entreguemos a nuestro simulador, más real va a ser nuestro sistema, más representativo de la realidad o con mejores resultados obtendremos de nuestras simulaciones. Es por eso la importancia de tratar de contar con la mayor información posible de las características de nuestros equipos y también de las condiciones de operación. Por ejemplo, vamos a analizar ahora sí los types. Vamos a analizar el type 1, el primer type que se creó en Transys, que es el del colector solar térmico de placa plana. Si yo le doy doble clic sobre el colector, sobre el type, se me va a abrir esta ventanita. Cuando yo le doy doble clic sobre cualquier type, se me va a abrir este tipo de ventanita, en donde vamos a tener diferentes ventanas o secciones. La primera dice parámetros, que son las características, los parámetros de mi type, es decir, las características, por ejemplo, en el caso del colector solar, qué información es relacionada a las características del colector solar. Por ejemplo, ¿qué me pide en la sección de parámetros? Pues dice cuántos colectores están conectados en series, cuál es el área del colector, cuál es el calor específico del fluido en ciertas unidades que está pasando por el colector, qué modo de eficiencia vas a utilizar para calcular la eficiencia del colector o para cuál vas a trabajarlo. Y luego dice, ¿a qué flujo o qué tasa de flujo estuvieron probando los colectores? La eficiencia de intercepción, ¿cómo se llama? La pendiente de la eficiencia y la curvatura de la eficiencia, que a los que ya tomaron la clase de energía solar o que conocen de colectores solares, es la famosa eficiencia óptica, el coeficiente de pérdidas de primer orden y el coeficiente de pérdidas de segundo orden, A0, A1 y A2. Cada uno con sus unidades, ¿no? La primera es unidimensional. Y luego, pues también dice, aquí que está aquí está bloqueado, significa que no le vamos a mover.
significa que está bloqueado, este no lo debemos de mover. Y luego la modificación del ángulo de incidencia, Incidence Angle Modifier, del primer orden y del segundo orden. Entonces esos son valores que nosotros debemos de dar o definir a nuestro colector para poder hacerlo representativo de la realidad, que pues en sí son puros valores que una ficha técnica debe de traer: el área del colector, el flujo masivo con el cual fue probado, los coeficientes de eficiencia, la modificación por ángulo de incidencia. Todo eso lo podemos encontrar. De hecho, en las prácticas de simulación de los muchachos de séptimo semestre, cuando estamos realizando simulación en Transys, yo les doy una hoja técnica de un colector solar térmico, pues una certificación, porque los colectores térmicos solares se certifican, se envían bajo entes certificadoras, y esas se encargan de hacerle las mismas pruebas bajo las mismas condiciones a todos los colectores certificados para saber cuál es su rendimiento bajo las mismas condiciones de operación, ¿no? Todos medidos bajo la misma vara. Entonces, y esos coeficientes de eficiencia, pues son los que se utilizan para poder simular los colectores en este tipo de simuladores. Entonces, esas son las características del colector. Luego nos vamos a la ventanita que dice input, que son entradas, son las variables de entrada. ¿Qué información yo requiero de entrada? De que yo la puedo mantener como constante o la puedo obtener de otros types externos. ¿Qué es lo que necesitaba? Como les comentaba, pues yo necesito una temperatura de entrada. En este caso se refiere a la temperatura de entrada del fluido. Necesito el flujo másico que entra. Necesito la temperatura ambiente. Necesito la radiación incidente sobre el colector. Luego también necesito que me des la radiación total horizontal que incide. También necesito la radiación horizontal difusa, la total y la horizontal y la difusa. La diferencia de estos dos me va a dar la directa. También necesito la reflectancia del suelo, el ángulo de incidencia del sol y la inclinación del colector. Estos que están aquí, muchachos, que están en la sección de input, yo se las puedo dar con variables de entrada o en función del tiempo con otros types. Pero los que están aquí, los parámetros, no. Esos van a ser constantes durante toda la simulación. No se van a poder cambiar durante el periodo de simulación, porque son características fijas del colector. Estos no, esos son variables. Es por eso que yo las puedo conectar de otro type y se pueden calcular en función de las condiciones de operación o en función de las condiciones de la región. Por eso es muy diferente los inputs de los parámetros. Y pues salidas son las variables que yo puedo obtener del colector, que son resultados, ¿no? ¿Qué resultados puedo obtener de mi colector? Pues en este caso este type, sencillito, me da solamente la temperatura de salida, me da el flujo másico de salida y me da el calor útil o la energía útil que obtuvo el colector, es decir, toda esa energía que recibió y se convirtió y se vio reflejada en un incremento de temperatura del fluido. Así de fácil. Entonces, estos que están aquí muchas veces no tienen información, no son muy importantes. Derivative, Special Cars, aquí algunos sí vamos a tener que modificar en Special Cars. En External Files, aquí no tienen nada, pero hay unos types que sí ocupamos poner aquí External Files, que son información específica. Y comentarios, pues aquí tú puedes escribir algo, ¿no? Para que, no sé, para poder identificarlo, para recordar algo. Entonces, ese es el type del colector. Entonces, por ejemplo, esta línea que está aquí dice que le está mandando información del clima, del weather, al colector. Entonces, esto pues ya lo hicieron ellos, pero lo que hicieron es prácticamente hacer esto, ¿no? Conectar del clima al colector y se abre una línea. ¿Y por qué se ve color azul? Porque significa que hay una conexión, pero aún no hay información que se complementa, que se envía. No hay nada relacionado. Entonces, vamos a borrarla. Entonces, esta línea que está aquí es la misma que puse ahorita, pero esta ya está por el simulador. Si le damos doble clic, podemos ver cómo es que está configurada. Se abre una ventanita de este tipo, en donde del lado izquierdo está el type de origen de la información con sus variables de salida. Y del lado derecho está el type que recibe la información con sus variables de entrada. Estas son las output que salen en la ventanita y esas son las input que están en la ventanita de input. Entonces, por ejemplo,
Aquí es una de las cosas fundamentales en Transit y saber conectarlas en donde le corresponde. Por ejemplo, temperatura de entrada y flujo de entrada. Pues esas variables de entrada del colector, yo no las puedo obtener ¿cómo se llama? De mi type del clima. ¿Yo dónde las voy a conseguir? Pues las voy a conseguir de la bomba, porque la bomba es la que me va a ingresar el fluido a cierta temperatura y a cierto flujo másico. Entonces no las puedo conectar del type del clima. Entonces las dejo como que ahorita las conecto. Pero dice, me pide la temperatura ambiente del colector. Ah, ok, está bien. Esa sí la puedo tener de clima. ¿Y dónde está? Ah, pues es la primerita, temperatura ambiente. Déjenme borrar todas. Entonces, por ejemplo, me pide la temperatura ambiente y está en color azul porque dice, no tengo ningún valor establecido. Ah, ok, entonces yo selecciono este que está aquí para conectar, modo de conectar. Selecciono la variable de salida del clima y la dirijo a la temperatura ambiente, que es variable de entrada del colector, y ya está. De esa forma yo ya estoy enviando la temperatura ambiente del clima a mi colector. Así es fácil, así de sencillo. Luego, ¿qué más me pide? Ah, me pide la radiación incidente. Ah, ok, pero aquí vamos a tener que tener mucho cuidado porque como podemos ver, hay muchas radiaciones. Hay muchas radiaciones, entonces tenemos que saber identificar cuáles son las correctas. La radiación incidente ahorita está linkeada con toda la radiación en una superficie inclinada. ¿Qué significa esta? La radiación incidente es toda esa radiación que está incidiendo sobre el colector con la ubicación del colector, con su inclinación. Es decir, ustedes saben que los colectores se inclinan con respecto a su ubicación geográfica. Entonces, este colector pues va a estar inclinado y con respecto a su inclinación va a haber una radiación que va a incidir, una radiación total para una superficie inclinada. Es por eso que está conectada Total Radiation on Tilted Surface, que es toda la radiación total para una superficie inclinada. Entonces, esa va para aquí donde dice radiación incidente. Luego me dice, ¿sabes qué? Necesito toda la radiación, pero en horizontal. Es decir, toda la radiación que incidiera sobre el colector si estuviera horizontal. Entonces vamos a ver, aquí está, mira, toda la radiación en la horizontal. Ah, ok. Entonces ya la conecto, pero ya está conectada. Total radiation en horizontal. Luego dice, ocupo la radiación difusa en horizontal. Aquí está, Sky Diffuse Radiation en horizontal. Esa que está Sky Diffuse es la radiación difusa. Así lo maneja Trans y siempre le pone Sky, la radiación del cielo, no difusa. Y la Beam Radiation es la radiación directa. En este caso, el colector de placa plana no me pide la radiación directa, así que no pasa nada. Entonces, aquí ya está conectada la radiación difusa en la horizontal. Hay que cuidar esto. Cuando dice radiación incidente, es con respecto a la superficie inclinada. Cuando dice horizontal, es cuando se estuviera plano, ¿no? El colector. Luego me dice la reflectancia del suelo. En este caso no está conectada, la vamos a dejar así. Aquí tenemos, mira lo que dice la radiación la radiación difusa reflectada por el suelo en horizontal. Y aquí tenemos la radiación difusa reflejada por el suelo para una superficie inclinada. Pero esa es radiación difusa. Esta es la reflectancia del suelo, que es diferente. Este es un factor que va de 0 a 1. Que dice, ¿sabes qué? De toda la radiación que incide sobre el suelo, el punto 2, por ejemplo, es el valor que tiene aquí, lo va a reflejar. Entonces, y aquí no, aquí te dice cuántos watts reflejó el suelo, de difusa y de así, ¿no? Para horizontal para horizontal y para superficie inclinada. Entonces, no es este factor el que estamos buscando, entonces se deja como está ahorita. Ahorita lo vamos a ver para allá. Y luego dice el ángulo de incidencia. Ese ángulo de incidencia, pues aquí está, ángulo de incidencia para superficies inclinadas. Si dijera ángulo de incidencia para horizontal, entonces fuera otro, pero no, es este, ángulo de incidencia para superficies inclinadas. Y la inclinación del colector, dice, aquí está el slope para superficies inclinadas, entonces también se lo conectamos. Entonces, así es la forma en que yo voy a mandar la información de un type a otro. Aquí, como podemos ver,
De todas están en color de negro menos la reflectancia del suelo. Significa, cuando están en color de negro, significa que ya hay una información linkeada o conectada de otro type. Aquí pues tenemos todos estos valores, esos que están aquí, conectados del type del clima, pero no tenemos estos dos conectados del type del clima, pero están en negro, significa que está recibiendo información de otro type. Entonces ahorita vamos a analizar de qué type están recibiendo esa información. Y ese que está en azul significa que no hay ningún type que está enviando la información a esta variable. Pero nosotros tenemos en las características, en las variables de entrada del colector, tenemos un valor fijo. Y ese valor fijo lo va a tomar siempre y cuando no haya ninguna variable conectada. Esas son las variables de entrada que están ahí, ahorita estamos viendo. Todas tienen un valor, menos esas que están aquí. Pero si esas variables no tuvieran ningún valor de entrada de ningún type, estarían tomando esta variable como constante. Pero como están recibiendo un valor de un type, este le ignora y va a tomar el del otro valor, el que le está recibiendo del type. Y ahorita, como de ninguna parte está recibiendo la reflectancia del suelo, va a estar considerando 0.2 como factor. Muchachos, también hay que tener mucho cuidado con las unidades. Vamos aquí a analizar los parámetros, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en la ficha técnica de mi colector, me dice que el área del colector es de 2 metros cuadrados. Ah, ok, está bien, pues aquí está. Pero a lo mejor la ficha viene en unidades inglesas y me dice, ¿sabes qué? No está en metros cuadrados, está en pies cuadrados. Ah, entonces ya lo modifico. Le digo, o lo convierto yo manualmente de pies cuadrados a metros cuadrados para ponerlo aquí en metros cuadrados. O ¿sabes qué? Lo pongo aquí, por ejemplo, no sé, son 58 pies cuadrados. Bueno, primero modifico las unidades y luego el valor. 58, por ejemplo. Depende de cómo quiero manejar las unidades, ¿no? Pero vamos a manejarlo en metros cuadrados y que son 5 metros cuadrados. El calor específico, por ejemplo, aquí está en kilojoules sobre kilogramo Kelvin, pues son las unidades por las que más manejo yo el calor específico, el CP. En este caso es el CP del agua, más o menos como a 29, 30 grados Celsius, 4.19. Y estos valores que están aquí, pues son de la hoja técnica del colector. No me dice qué marca del colector ni nada de eso, pero pues analizándolo es un 0.8 de eficiencia óptica muy bueno. El problema es que tiene altas pérdidas térmicas. Bueno, no tantas pérdidas térmicas. Me gusta más utilizar watts sobre metros cuadrados Kelvin. No tiene tantas pérdidas. Es un buen colector de placa plana, la verdad. Es muy bueno. Y pues esas modificaciones. Ok, entonces, eso es cómo se conecta la información. ¿Qué otra información estaba llegando a mi colector o qué información le faltaba conectar? Ah, pues era la temperatura de entrada y el flujo de salida de entrada también. Ah, ok, eso lo tengo yo conectado de la bomba a mi colector. Es lo mismo, realicé una conexión de la bomba a mi colector y le digo, ¿sabes qué? La temperatura de salida de la bomba, por eso es outlet, porque es de la bomba, va a la entrada, temperatura de entrada de mi colector. Y el flujo de salida de la bomba es el flujo de entrada a mi colector. Y los conecto. Y ya, así de fácil estoy conectando ya el flujo el flujo y temperatura de la bomba. Si me voy ahora a las características, variables de entrada y variables de salida de la bomba, voy a ver lo siguiente. Este que está aquí es el flujo másico que yo voy a decirle a la bomba que es el que va a estar succionando y metiendo en el colector, succionando el tanque de almacenamiento y metiendo en el colector. En este caso tiene un flujo de 200 kilogramos por hora. Si lo analizamos como kilogramos por segundo, es 0.0555 kilogramos por segundo. Entonces, ese es el flujo máximo que tiene. Vamos a dejarlo en kilogramos por hora como está. El calor específico, el CP del fluido con el cual está trabajando aquí, pues vamos a manejar el mismo que estaba considerando acá, el del agua, 4.19 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y dice, ¿cuál es la potencia máxima que puede consumir la bomba? Dice 240 kilojoules hora, vamos a ver en watts, 66 watts, pues son 66, ¿no? En realidad eso no importa mucho. Y dice, esto también es importante, dice coeficiente de conversión. Significa que de toda la energía que le está suministrando,
cuánta energía se va a convertir por pérdidas, se va a convertir en energía térmica y por ende se va a terminar suministrando al fluido por calentamiento. Entonces dice que el 5% de toda la energía se va a suministrar como energía térmica al fluido. Entonces nosotros cuando queremos analizar bajo condiciones ideales, aquí le ponemos 0 y aquí le ponemos 1, para suponer que toda la energía suministrada se va a convertir en incremento del flujo, entonces no va a considerar y no va a incrementar la temperatura del fluido para que no vea influenciado ese factor, para que después cuadren los números. Pero igual lo vamos a dejar como estaba, no vamos a guardar el ejemplo. Como variables de entrada, es decir, información que le llega a la bomba, dice, ¿sabes qué? Ocupo la temperatura a la que entra la bomba, el fluido, y el flujo a lo que llega al fluido, pero independientemente de este flujo, va a tomar el flujo que viene acá. Entonces, y la señal de control. Esa señal de control es la que yo les digo que es para encender y apagarse, 1 o 0. Ese 1 y 0, pues como son variables de entrada, se las tengo que dar yo de diferentes partes. En este caso, la temperatura de entrada, analizando, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro sistema, el flujo y la temperatura del fluido, pues ¿de dónde va a venir? Pues va a venir del tanque de almacenamiento, no hay de otra. Entonces yo conecto el tanque de almacenamiento a la bomba. Entonces vamos a analizar esta corriente que está aquí, estas variables. El tanque de almacenamiento tiene muchas variables, entonces hay que también saber identificarles cuáles son las que queremos. Entonces, por ejemplo, estas son las variables de salida de mi tanque de almacenamiento. Y esas son las variables de entrada del tanque, de la bomba. Entonces, analizando, dice, tenemos la temperatura a la fuente de calor, el flujo másico a la fuente de calor, la temperatura a la demanda o a la carga, el flujo a la demanda o a la carga, las pérdidas térmicas, la tasa de energía a la demanda, el cambio de energía interna del tanque de almacenamiento, la tasa de calentamiento auxiliar, entre otras, ¿no? Entonces, analizando lo que yo quiero mandar o el flujo que yo quiero sacar de mi tanque de almacenamiento con respecto a la bomba, es decir, la bomba tiene que sacar un fluido del tanque de almacenamiento para enviarlo a los colectores. ¿Cuál es ese flujo que debo de mandar ¿cómo se llama? A los colectores? Tenemos dos flujos aquí, para la fuente de calor y para la demanda. ¿Cuál de ellos será? Pues obviamente para la fuente de calor. ¿Por qué? Porque la fuente de calor es la que se va a encargar de incrementar la temperatura. ¿Y cuál es el equipo que va a incrementar la temperatura? Pues mi campo de colectores solares o mis colectores solares térmicos que tengo aquí. Entonces, la temperatura para la fuente de calor y el flujo para la fuente de calor van a ser la temperatura de entrada y el flujo másico de entrada a la bomba. La temperatura a la demanda y el flujo a la demanda van a ser esos que van a ir para acá. Entonces, si voy para acá, esta línea roja que está ahí, vamos a ver que la temperatura para la demanda y el flujo para la demanda son los que salen para acá. Porque para acá se está yendo la demanda. Entonces, y pues a la bomba, ¿qué le faltaba? La conexión, el control, ¿no? La señal de control. Dice, la función de control de salida de ese controlador es la señal de control que va a entrar a mi bomba. Entonces, ahorita ya tenemos todo esto definido, ¿no? Qué variables de entrada, qué variables de salida. Entonces, nos faltó analizar esta salida, ¿verdad? Que está aquí, la del colector. Si le doy a analizar esa variable, esa corriente de salida del colector, pues dice que la temperatura de salida y el flujo de salida van a las variables de entrada del tanque de almacenamiento. ¿Y qué variables de entrada son? Pues son esas que están aquí. La temperatura del lado caliente, el flujo másico del lado caliente, la temperatura del lado frío, el flujo másico del lado frío. ¿A cuál van a ir? Pues a la temperatura del lado caliente y el flujo másico del lado caliente, así de sencillo. ¿Por qué? Porque ni modo de meterle el agua al lado, el agua caliente donde está el lado frío, no, va al lado caliente. Entonces, así simplemente los conecto, como está, y ya, ¿no? Entonces, pero aquí el tanque, ¿qué le llega por el lado frío? Pues le llega la corriente del servicio público de agua. Si veo esta que está aquí, vemos que la temperatura de la salida de acá del diversor, que es el agua que viene desde acá,
es la que entra al lado frío del tanque, que es en la parte inferior. Y el flujo másico de esa misma corriente es el que entra al lado frío de la corriente. Así de sencillo, muchachos. Entonces, deben de considerar que deben de conocer el sistema para poder realizar una buena simulación, para poder armarlo. Aquí, pues, sencillo, ¿no? Ya tenemos armada la simulación, pero si quieren armar una simulación desde cero, ustedes deben de tener considerado todo eso. ¿Sabes qué es? ¿De dónde tengo que sacar la corriente de agua caliente? ¿Dónde va a ingresar la corriente de agua fría? Y si quiero sacar el agua caliente ya para usarla, ¿de dónde la tengo que sacar? ¿O de dónde voy a obtener esa corriente, esta variable? Tienen que tener considerado todo eso. Entonces, Transys es muy bueno, es muy sencillo. Es que los estudiantes de séptimo semestre me decían que era muy complicado Transys, pues porque habíamos utilizado otros software más sencillos, pero menos completos que Transys. Pero a mi parecer, ya que te has metido a Transys, ya que tienes prácticas, es muy sencillo. Y si conoces tu sistema, si conoces los sistemas energéticos que quieres simular, pues no vas a tener problema en realidad. El único problema es encontrar la información lo más verdadera posible para que sea representativo de la realidad. Porque yo puedo tener una simulación y ¿quién me asegura que estén buenos los resultados? Tú como experto debes de saber que los resultados son buenos realizando una validación, si es que se puede, o pues comprobando que estás metiendo información verdadera, pues que no estás suponiendo nada o que no estás inventando nada. Entonces, vamos a hacer una simulación rápida, una comparación, para que miren qué es lo que, también de lo que beneficia Transys, ¿no? Entonces, ahorita tenemos 5 metros de captación solar, de captadores solares. Entonces, me van a decir, pero como un colector solo tiene, bueno, es que en sí aquí están conectados, según yo, según yo están conectados como 2 en paralelo o 3 en paralelo. No hay un colector de 5 metros cuadrados de placa plana, es mucho 5 metros cuadrados. Entonces, están considerando 5 metros de placa plana. Vamos a analizar cómo se comportan las temperaturas con este colector. Vamos a correrlo así como está, bajo ese periodo de simulación. Entonces, corro, tras, y aquí están los resultados, ¿no? Los resultados de temperaturas del lugar, aquí está. Las temperaturas y temperatura top. Vamos a analizar esto. Así mero. Ok, entonces, eso es con 5 metros cuadrados. Entonces, algo se me pasó. Mañana vamos a analizar las impresoras y las integraciones y las ecuaciones. Pero, por ejemplo, si me voy aquí a esta, y me voy a External Files, no tiene ninguna. Aquí es donde tú le dices en qué parte voy a guardar la información generada por la simulación. Entonces, ahorita no hay ninguna generada, entonces no vamos a poder visualizarla, pero más que gráficamente. Entonces, esto es para 5 metros cuadrados. Pero, ¿qué pasa si yo en vez de 5 metros cuadrados le meto 2 metros cuadrados? Pues nomás le quito el 5, le pongo 2 metros cuadrados y doy otra vez la simulación. Y ahí está. Miren la diferencia. Si es este. Nada más aquí de activar este top. Miren la diferencia. 5 metros cuadrados, 2 metros cuadrados. Recuerden que las líneas cafeses son las del calentador auxiliar. Entonces ahí pueden ver que con 2 metros cuadrados cómo se comportan, ¿no? Hasta la temperatura de la fuente a la demanda se comporta distinto. 5 metros cuadrados, 2 metros cuadrados. Ok, vamos a hacerlo ahora mejor. En vez de 5 vamos a ponerle, en vez de 2 vamos a ponerle 7 metros cuadrados. Y corro la simulación. Ok, miren cómo se comporta. 5, 2 y 7. Vamos a ver si... No puedo pasar a pegar. Vamos a quitar esta. Vamos a poner 5 y 7. Como pueden apreciar, pues con 7 se va todavía arriba la temperatura. No, aquí no tengo activada la temperatura top. 5 y 7. 5 y 7. 5 metros cuadrados, 7 metros cuadrados. ¿Cómo podemos apreciar las temperaturas, no?
cómo cambian al incrementar 2 metros cuadrados o al reducirle 3 metros cuadrados. Entonces, así es gráfico, pero nosotros podemos guardar la información. Por ejemplo, aquí. Vamos a poner a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Mañana les explico bien esto, ¿no? No. No sé, lo que hice fue crear un documento de texto en la ubicación del escritorio con resultados y todos los resultados que se graben ahora a partir de las simulaciones, por ejemplo esta, esos resultados me van a ir al escritorio, a este documento que se llama resultados. Y aquí están los resultados, muchachos, de todo ese periodo de simulación. Entonces, lo que yo puedo hacer es seleccionar todo, copiarlo, abrir una hoja nueva de Excel, pegarlo, cambiarlo a decimales, y ahí está. Durante el periodo de simulación de 5000.15, que son 5000 horas con punto 15, la temperatura superior del tanque de almacenamiento se comportó así, la temperatura 2, 3, 4, 5, boro, calor auxiliar, el flujo máximo, todas esas variables, aquí están los resultados. Entonces, al final, nosotros podemos interpretar todo eso, analizar esta información ya con todo el periodo de simulación. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos valores fueron? Fueron 6,668 valores o resultados para cada una de las variables. Pero, por ejemplo, vámonos si yo lo hubiera hecho por hora, ya corro de nuevo, entonces, ¿dónde está? Así se comporta diferente, ¿no? O sea, la única diferencia para hacerlo por hora es sacar la temperatura. Entonces, mi archivo que yo puse aquí, de resultados, se reescribió. Ay, creo que no se reescribió porque estaba abierto. Vamos a volverlo a correr. Ahí está. Aquí está de nuevo. Está de nuevo para que lo miren. Entonces lo vuelvo a abrir. Resultados. Blog de notas. ¿Está? Entonces aquí ya están todos los resultados, pero ahora por hora. Me voy a bajar acá, Excel, abro uno nuevo. Ay, canijo, no sé por hora. ¿No le di guardar o qué? No le di guardar. Lo cierro de nuevo. Borro. Borro el 3. Bueno, ya está ahí. Vamos a ponerlos acá. Resultados. Blog de notas, aceptar. Ahora sí. Seleccionar todo. Seguro, sí. Sí, están por hora. 5000, 5001, 5002, 5003 hasta 5100. Y esos son los resultados por hora, cómo se comportan las temperaturas. Y aquí podemos hacer gráficos, por ejemplo, esta y así, ¿no? Todas estas. Insertar. Ahí está. Ahí están las temperaturas, por ejemplo. Entonces ya después vamos a analizar la información en Excel o en cualquier otro procesador de datos. Pero mañana hacemos eso de sacar la información y verla y todo eso, analizarla. Generar los archivos con la información y todo eso. Muchachos, ¿dudas, comentarios con respecto a lo visto hoy? De mi parte no, profe. Ya conforme vayamos haciendo, ya en lo práctico, ¿no? Sí, yo sé, puede parecerse muy complicado, la verdad, o puede ser así como muy enredoso en estas primeras 2 sesiones, pero ya con respecto a la práctica, les aseguro que si le encuentran una aplicación en sus tareas, en sus necesidades a Transys, se van a enamorar de ese programa y no lo van a querer soltar. Les va a ayudar mucho y les va
a sacar de apuros, ¿no? Y la verdad, como es una herramienta que no muchos saben utilizar, a la hora de que hacen estudios así con sistemas nuevos y todo eso, y que realizan este tipo de aplicaciones aplicados a diferentes localidades y todo eso, pues la verdad sí, sí deja con el ojo cuadrado más que dos que tres por ahí investigadores que no saben de ese tipo de herramientas. Y a ustedes que están en esta etapa de crecimiento profesional, que están a ver decidiendo si van a interesar al posgrado, incluso ya en la práctica, ya en el campo laboral, aprender a utilizar esas herramientas, les puede abrir varias puertas. Entonces, muchachos, pues es todo por el día de hoy. Mañana vamos a seguir con el cursito y pues ya vamos a seguir trabajando. Ahorita en cuanto me envíen Google la grabación, la subo a la carpeta donde tenemos la primera clase y ya con esa para que tengan todas las grabaciones. ¿Dudas, comentarios? Y si no, pues son libres. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe, buen día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día a todos. Adiós. Adiós. Adiós.